Una mujer negra, serena y digna, entró con cuidado en la sala de juntas corporativa. Un grupo de ejecutivos blancos de mediana edad estaban sentados esperando, con sus ojos fijos en ella con miradas curiosas y críticas. Pero la atención de todos se centró instantáneamente en el hombre que presidía la mesa, Leonard Harrison, el director ejecutivo de Terra Nova, famoso por su poder y arrogancia. Olivia había pasado casi una década en habitaciones como esta, donde cada mirada transmitía un mensaje claro. Ella no pertenecía allí. Sin embargo, con la notable calma de alguien que ha superado innumerables subestimaciones, se acercó a Harrison directamente y con absoluta confianza. «Buenas tardes, señor Harrison», dijo Olivia con una voz suave y autoritaria a la vez, irradiando una seguridad inquebrantable. Extendió la mano en el habitual gesto diplomático. Leonard Harrison miró la mano ofrecida con fría indiferencia y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Sin dudarlo un momento, se cruzó de brazos, se reclinó y respondió con frialdad: «No le doy la mano a mis subordinados». Un repentino silencio cayó sobre la habitación como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Algunos ejecutivos fruncieron el ceño, pero rápidamente ocultaron sus reacciones, mientras otros sonrieron abiertamente en señal de aprobación, rebosantes de desdén. Olivia no se inmutó. Ella retiró su mano suavemente, su expresión inmutable. Su mirada profunda y firme nunca se apartó de la de Leonard. No estaba enojada ni nerviosa, sino serena y auténtica. Poseída, como si éste estuviera lejos de ser su primer encuentro con tanta arrogancia. «No soy su subordinada, señor Harrison», respondió en voz baja, con un tono sereno, pero cargado de autoridad. Harrison rió a carcajadas, volviéndose hacia la junta en busca de apoyo. «Ah, ¿y entonces qué papel reclama usted aquí en nuestra empresa?», hizo una mueca de desprecio. Los hombres a su alrededor rieron entre dientes, con una risa cargada de burla. Aún así, Olivia permaneció impasible. Abrió silenciosamente la cartera de cuero que siempre llevaba consigo, con movimientos deliberados y mesurados. «Estoy aquí para decidir sobre nuestra inversión de $4.000 millones en Terra Nova», anunció Olivia. Cada palabra golpeaba la atmósfera burlona como un martillazo. Un silencio ominoso invadió la sala. La sonrisa desdeñosa desapareció del rostro de Leonard Harrison, reemplazada por un asombro deslumbrante y una duda inconfundible. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas de desconcierto, como si les costara procesar lo que acababan de oír. En la mente de Harrison, un pensamiento frenético cruzó por su mente. $4.000 millones. Imposible. ¿Cómo podía esta mujer tener tanto poder? Rápidamente descartó la preocupación, considerándola un malentendido o una broma. Intentando, para recuperar su arrogancia característica, se irguió y esbozó una mueca de desprecio para disimular su vergüenza. ¿Una inversión de $4.000 millones? ¿En serio? Nadie en su sano juicio le concedería esa autoridad a alguien como tú. De nuevo, la junta estalló en una risa incómoda, aunque esta vez sonó forzada. Olivia no dijo nada. Su expresión era ahora la fría indiferencia de un inversor experimentado, observando la escena con calma. Sin decir nada más, cerró su cartera, se recostó cómodamente y observó a Leonard y a sus colegas. Sabía que ese momento no era un simple desaire personal. Era la prueba más clara del prejuicio y la arrogancia arraigados en la empresa que estaba evaluando. Harrison, recuperando algo de confianza, continuó con una bravuconería burlona. «Bueno, entonces comencemos la reunión. Tengo mucha curiosidad por ver qué nos has traído». Olivia asintió sin responder. Su mirada se dirigió hacia la gran ventana que daba a la bulliciosa ciudad de abajo. En su interior tomó la silenciosa resolución de reconsiderar la inversión, pero por ahora miraría un poco más. Leonard Harrison y Terra Nova Technologies no tenían ni idea de las consecuencias de su arrogancia.
No tenían idea de que en cuestión de horas sus carreras y reputaciones serían cuestionadas por la misma mujer a la que habían despedido. Nos esperaba una batalla silenciosa pero brutal, y Olivia Johnson sería quien tendría el control total. La mirada de Olivia se alejó lentamente de la gran ventanal, donde la ciudad de abajo se movía como si nada hubiera sucedido. Ahora una extraña tensión llenaba la sala de juntas, aun cuando Leonard Harrison continuaba su grandioso recital de los logros de Terranova Technologies. Olivia se alisó suavemente el cuello de la camisa, una emoción tan sutil que apenas agitaba el aire, pero que era la indicación más clara de que permanecía perfectamente tranquila y en control. En verdad, Olivia Johnson no era ajena a la discriminación ni a escenas como la que acaba de sufrir. Bajo su modesto exterior se esconde el director ejecutivo de Johnson Capital Partners, una prestigiosa firma de inversiones que gestiona más de $50.000 millones en activos. Su posición era la envidia de innumerables profesionales de las finanzas y el premio que todas las grandes corporaciones buscaban. Un solo gesto o movimiento de cabeza podría mover los mercados y desestabilizar incluso a las empresas más formidables. Sin embargo, ella había elegido parecer modesta en Terranova, no por miedo a ser juzgada, sino intencionalmente. Se vistió deliberadamente con sencillez y evitó cualquier exhibición de riqueza. Sin coches de lujo ni joyas relucientes, porque Olivia creía que en momentos aparentemente intrascendentes brillaba con más fuerza el verdadero carácter de una organización. Retrocedamos una hora. Olivia había entrado en el gran vestíbulo de la sede de Terranova Technologies. Había observado todo, la decoración, cómo el personal trataba a los clientes, y sobre todo, su actitud hacia cualquiera que consideraran sin importancia. Desde el momento en que se acercó al mostrador de recepción, la mirada escéptica de Miranda decía mucho. La joven recepcionista ofreció una sonrisa forzada y presuntuosa, evaluando a Olivia de pies a cabeza, como si tratara de decidir si esta mujer negra vestida sencillamente había entrado por error. «Estoy aquí para ver al señor Leonard Harrison», dijo Olivia con calma, y su tono seguro exigía la atención inmediata de cualquier profesional. Miranda, sin embargo, apenas ocultó su duda. «Estás aquí para la entrevista de asistente administrativo, ¿verdad?», preguntó como si fuera inconcebible que alguien como Olivia pudiera tener una cita directa con el poderoso CEO. «No», respondió Olivia tranquilamente. «Tengo una reunión con el señor Harrison a las 10 de la mañana. Mi nombre es Olivia Johnson». De mala gana, Miranda miró su pantalla. «Bien. Puedes esperar en la otra zona», dijo, señalando un rincón estrecho lejos de la lujosa sala VIP donde dos hombres elegantemente vestidos tomaban café. Olivia no protestó. Asintió y se sentó en la silla de respaldo duro de la esquina, plenamente consciente de que ese desaire no era casualidad. Era la prueba de una cultura corporativa impregnada de prejuicios, donde la gente juzgaba el valor solo por la apariencia. Durante los siguientes 45 minutos, lo observó todo. El desdén de Miranda hacia los demás visitantes, las interacciones del personal y la jerarquía tácita grabada en cada gesto. Cada detalle era una prueba concreta de los problemas que se escondían bajo la fachada brillante de Terranova. Famosa en los círculos financieros por su asombrosa capacidad para interpretar tanto a las personas como a las organizaciones, Olivia siempre buscaba comprender el funcionamiento interno de una institución, algo que ningún balance ni presentación ingeniosa podía revelar. Ahora sentada en la sala de juntas de Chile con Leonard Harrison y su equipo, sabía que su decisión de retirar o proceder con la inversión de $4.000 millones ya no se trataba solo de capital. Se había convertido en una competencia entre el valor real y el prejuicio. Entre una cultura corporativa sana y la arrogancia tóxica de quienes creían que el poder significaba menospreciar a los demás. Una leve sonrisa curvó sus labios. Preparada desde hacía tiempo para este momento, Olivia sabía que no estaba sola, y que esta vez controlaría el juego por completo. Leonard Harrison y sus aliados pronto descubrirían que tras su fachada tranquila y modesta se escondía un poder formidable, y les costaría caro descubrirlo.
Con esa discreta mirada, Olivia había anticipado que esta reunión no sería fácil. Pero lo que enfrentaba superó con creces incluso sus propias expectativas. Tras más de 45 minutos de espera, la asistente personal de Leonard Harrison, una mujer rubia llamada Jessica, finalmente apareció y le pidió a Olivia que se pusiera de pie. Jessica la condujo por un largo pasillo adornado con obras de arte costosas, deteniéndose ante una puerta de madera oscura que no se parecía en nada a la gran entrada de la sala de juntas ejecutiva. Jessica abrió la puerta con una cortesía cortés pero inconfundiblemente fría. «Por favor, pase. El señor Harrison estará con usted en breve». Olivia entró. La sala era estrecha y espartana, difícilmente lo que uno esperaría en una importante. Una pequeña mesa oscura y laminada se alzaba en el centro, rodeada de sillas rígidas e incómodas. No había proyector ni pantalla, solo unos pocos paquetes delgados de papeles esparcidos descuidadamente, como preparados a toda prisa. Mirando a su alrededor, Olivia reconoció de inmediato que esta disposición no era casualidad. Era un mensaje silencioso sobre cómo la veían los directivos, alguien que creían que existía solo para cumplir con un requisito de diversidad, no para desempeñar un papel sustancial en el futuro de Terra Nova. Momentos después, la puerta se abrió de golpe y Leonard Harrison entró sin ceremonias, con los ojos pegados a su teléfono mientras caminaba, sin saludar a Olivia. Solo después de un instante levantó la vista, recorriendo la sala con su fría mirada antes de desplomarse en una silla con su habitual arrogancia. «Oh, debe de estar aquí», dijo Leonard arrastrando las palabras, con tono despectivo. «Disculpe la espera. Tenemos que ocuparnos de nuestra responsabilidad con la diversidad». 3 ejecutivos más con trajes oscuros entraron detrás de él, todos mirando a Olivia como si fuera una invitada. Olivia evaluó a cada hombre por turno, memorizando cada sutil detalle. Leonard la presentó secamente y con un sarcasmo apenas disimulado. «Caballeros, les presento a la señorita Olivia Johnson para evaluar nuestras credenciales en materia de diversidad. Estoy seguro de que lo superaremos bastante rápido». Olivia ofreció una leve sonrisa, su compostura inquebrantable. Nadie en la sala se dio cuenta de que cada palabra y gesto estaba siendo registrado meticulosamente en su mente como evidencia de su próxima decisión. Una vez terminada la introducción, Leonard se lanzó a una descripción general demasiado breve de los productos de Terra Nova, como si supusiera que Olivia carecía de la experiencia necesaria para comprender algo más técnico. Incluso miró de reojo a sus colegas, sonriendo con desprecio. La tensión en la habitación aumentó, pero Olivia permaneció imperturbable. Cuando Leonard finalmente terminó su presentación como prefuncter, Olivia habló en voz baja pero con precisión, planteando preguntas incisivas de experto. En su informe trimestral más reciente, observé que el gasto en I decayó más del 15%, pero usted proclamó que Terra Nova estaba acelerando el desarrollo de tecnología avanzada. ¿Podrías explicar esa discrepancia? Leonard hizo una pausa de un instante, luego forzó una sonrisa y miró a su alrededor como si buscara ayuda. Nadie habló por él. Se encogió de hombros, intentando sonar confiado, pero claramente nervioso. Se trata de un asunto financiero complejo. Quizás no esté familiarizado con la forma en que una empresa tecnológica como Terra Nova asigna los gastos. Con frecuencia reclasificamos los costos en diferentes categorías. Olivia se mantuvo tranquila e inquebrantable. Y con respecto a la plataforma de IA que mencionaste anteriormente, ¿qué modelo estás utilizando para optimizar la velocidad de inferencia y minimizar la latencia a escala? No veo ninguna referencia clara en su última divulgación técnica. El rostro de Leonard se sonrojó de vergüenza. Para ocultar su falta de preparación, se volvió hacia un colega y fingió reír, como si la pregunta de Olivia fuera absurda. Bueno, en cuanto al aspecto técnico profundo, me temo que eso no está realmente en la agenda de hoy. Quizás nuestro circuito pueda cubrirlo más adelante si es necesario. Los demás en la sala rieron torpemente, con los ojos todavía llenos de condescendencia. Olivia, sin embargo,
No mostró ningún signo de irritación. Ella sabía exactamente cómo controlar la situación a través de su sereno silencio. De hecho, el desprecio y la arrogancia demostrados por el liderazgo de Leonard y Terteranova habían dejado de ser meros desaires. Se habían convertido en una prueba irrefutable de que Terteranova ocultaba graves deficiencias tras su pulido éxito. Olivia pensó que esta era precisamente la oportunidad que necesitaba para evaluar el verdadero valor de la inversión de $4.000 millones que estaba considerando. Cerró su cartera con deliberada calma, se sentó derecha y continuó observando a Leonard. A pesar de su tono despectivo y su burla velada, Olivia comprendió que este encuentro era solo la primera salva de una batalla mucho más larga, una que había planeado hasta el más mínimo detalle. Y para Olivia Johnson, cada pizca de falta de respeto y cada comentario despectivo de Leonard Harrison y sus colegas tendrían un precio muy alto. La tensión en la sala de juntas persistía y un silencio frío envolvía el reducido espacio. Olivia permaneció sentada inmóvil, su mirada tranquila e incisiva siguiendo cada movimiento sutil de Leonard Harrison y los otros ejecutivos alrededor de la mesa. Ella entendió perfectamente lo que estaba pasando. Leonard se había dado cuenta de que la mujer que estaba frente a él no se dejaba intimidar fácilmente, y esa constatación lo hizo sentir visiblemente incómodo. Leonard empezó a perder la paciencia. Su rostro se sonrojó y una ira cuidadosamente disimulada se escondió detrás de su sonrisa forzada. Se reclinó, lanzó una mirada ferviente a sus colegas como si buscara un aliado y luego volvió su mirada hacia Olivia. Su fachada cortés se evaporó. De repente, esbozó una sonrisa torcida y arrogante y se dirigió a la pequeña mesa de bebidas que había en la esquina, donde habían dispuesto unas cuantas tazas de café. Leonard cogió una taza, miró deliberadamente a Olivia con una mirada burlona y gritó con gran énfasis: «Señora Johnson, a usted le debe gustar el café bien dulce y con mucha crema, ¿verdad? He oído que eso es lo que prefiere nuestro personal de servicio de abajo». Cada palabra resonó. Se alargó para garantizar que todos en la sala captaran el comentario racista apenas disimulado. Algunos directores cercanos a Leonard intercambiaron sonrisas, sus ojos iluminados por la aprobación ante la broma burda del CEO. Olivia sintió cada sílaba como una cuchilla afilada que le cortaba la mente. Ella reconoció instantáneamente la intención detrás del comentario. No fue una simple broma, sino un insulto profundo diseñado para encasillarla con fuertes estereotipos de raza y clase. Sus palabras reflejaban no solo prejuicios personales, sino también una cultura tóxica profundamente arraigada bajo su liderazgo. Aún así, Olivia permaneció firme. Negándose a darle a Leonard la reacción que buscaba, inclinó ligeramente la cabeza y respondió con aplomo mesurado: «Gracias, señor Harrison, pero tomo el café negro, sin azúcar, como también prefiero abordar los temas con claridad y directamente». Su respuesta sorda tomó a Leonard por sorpresa. Su rostro palideció por un instante antes de obligarse a reprimirse. Sonrió satisfecha y se inclinó para murmurarle algo a un colega. Antes de que Olivia pudiera volver a concentrarse por completo, la puerta se abrió de nuevo. Entró un contingente de otros altos ejecutivos de Terranova, todos vestidos con trajes caros y exudando exceso de confianza. El espacio ya reducido se sentía aún más estrecho. Leonard inmediatamente dirigió su atención hacia ellos, saludando a cada uno con exagerada calidez mientras les estrechaba la mano. Cuando un recién llegado extendió su mano hacia Olivia en señal de cortesía, Leonard intervino en un tono frío y despectivo, repitiendo el mismo rechazo que antes. «Oh, no, señor Edwards. Yo no les doy la mano a mis subordinados, y usted tampoco debería hacerlo». Sus palabras resonaron por toda la habitación, dejando al descubierto su desprecio por Olivia. Algunos de los recién llegados se miraron entre sí, fingiendo sorpresa antes de pretender concentrarse en otros asuntos. Otros simplemente ignoraron la falta de respeto y la toleraron tácitamente. Olivia permaneció sentada, con la mirada firme y firme, un testimonio de su aplomo y moderación. En su interior sentía una profunda decepción.
No en el comportamiento de Leonard, que ella había anticipado, sino en Terranova misma, una organización poderosa que le permite a alguien como Leonard Harrison ejercer una autoridad sin control. Esto ya no era un desaire personal, sino un símbolo vívido de injusticia y prejuicio arraigados en la cultura de la empresa. En medio de ese silencio opresivo, Olivia pensó en las innumerables personas que debieron haber soportado las humillaciones públicas y la discriminación de Leonard, aquellos que permanecieron en silencio por miedo a perder su ascenso o incluso su trabajo. Su silencio había envalentonado su arrogancia y sus descarados abusos de poder. Pero hoy, Leonard había cometido un grave error. No logró reconocer que Olivia Johnson no se parecía a ninguna otra persona que hubiera conocido antes. Ella no solo representaba a sí misma, sino también la fuerza de una inversión de $4.000 millones que él necesitaba desesperadamente, pero que había pasado por alto por completo. Olivia se recordó a sí misma que el verdadero poder no surge de oprimir o menospreciar a los demás. Proviene del respeto y la justicia. Leonard había cavado un hoyo profundo para sí mismo con su propia intolerancia y desprecio. Enderezando su postura, miró a Leonard con una mirada gélida. Su silencio decía mucho, aunque la había humillado públicamente. La verdadera batalla apenas comenzaba y Olivia Johnson sería quien tendría el control. La tensión sofocante continuaba invadiendo la estrecha sala de juntas y cada segundo que pasaba se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Olivia miró a Leonard con una mirada fría e inquebrantable. No era un sentimiento de ira o amargura, sino de una determinación férrea, un poder silenciosamente formidable que emanaba de la mujer que todavía subestimaba peligrosamente. En el momento en que Leonard volvió a rechazar públicamente su apretón de manos, burlándose y diciendo, «No le doy la mano a mis subordinados», Olivia sabía exactamente qué hacer. Su decisión ya no fue una reacción impulsiva ni una indignación personal. Se había convertido en una elección estratégica basada en una gran cantidad de evidencia irrefutable de la cultura tóxica profundamente arraigada en Terranova Technologies. Con discreta precisión, Olivia deslizó su mano en el pequeño bolso de cuero que tenía a su lado, sacó su teléfono y lo puso en silencio. Una palabra fue todo lo que necesitó para enviar. Ejecutar. Ese mensaje a David Anderson, su director financiero de toda la vida y su aliado más confiable, fue suficiente para desencadenar el plan que Johnson Capital Partners había elaborado meticulosamente mucho antes de la reunión de hoy. A varias cuadras de distancia, en una oficina de lujo con vista a la sede de Terranova, David estaba sentado frente a un gran monitor lleno de gráficos financieros complejos. Cuando el breve mensaje de Olivia iluminó la pantalla de su teléfono, se permitió una leve sonrisa cómplice. Esto no fue deleite sino comprensión profunda. Él y Olivia habían trabajado juntos tanto tiempo que él supo el momento en que ella eligió la palabra ejecutar. No significaba una mera sugerencia sino una orden absoluta. Sin dudarlo, David dio una señal a su equipo de analistas financieros para que entraran en acción. Se produjo una oleada de llamadas telefónicas cuidadosamente calibradas, rápidas, precisas y absolutamente estratégicas. Esos analistas comenzaron a enviar señales sutiles pero potentes a los principales observadores del mercado, cuyas opiniones influyeron directamente en el precio de las acciones de Terranova. Menos de 30 minutos después de las instrucciones de Olivia en las principales bolsas de valores del mundo, una cascada de misteriosas órdenes de venta golpeó las acciones de Terranova a una velocidad vertiginosa. Otros inversores, percibiendo que algo andaba mal, se sumaron rápidamente al éxodo. Lo que comenzó como pequeñas fluctuaciones se intensificó rápidamente hasta convertirse en un colapso celular a gran escala. De vuelta en la pequeña sala de juntas de Terranova, Olivia no mostró ningún rastro de ansiedad. Ella se sentó serenamente, observando a Leonard y sus compañeros directores. Leonard siguió divagando con arrogancia. Totalmente ajeno a cuán instantáneamente había cambiado el destino financiero de su empresa. De repente, el timbre del teléfono del escritorio de Leonard cortó el aire. Insistente, frenético e implacable. Jessica,
su asistente, irrumpió en la habitación con el pánico grabado en su rostro. Ella se inclinó y susurró con urgencia en su oído. La expresión de Leonard se quedó sin color. Luchó por recomponerse, pero no lo logró. Saltó de su silla y salió corriendo de la habitación sin dar explicaciones. El caos se desató entre los ejecutivos restantes. Algunos se quedaron desconcertados, intercambiando miradas confusas. Olivia permaneció impasible, cerró tranquilamente su carpeta y anotó algunas notas concisas en su cuaderno como si simplemente estuviera observando un incidente sin relación alguna. Al final del pasillo, en su oficina privada, Leonard miraba con incredulidad el cartel de acciones en su pantalla. Las acciones de Terranova, su orgullo y alegría, se desplomaron catastróficamente en menos de una hora, borrando cientos de millones de valor de mercado casi instantáneamente. ¿Qué está pasando? Leonard gruñó a los asistentes que estaban agrupados a su alrededor. Temblando, Jessica respondió en voz baja: «Señor, parece que alguien ha difundido rumores negativos y ha desatado una alarma. Los analistas de Wall Street también están mostrando preocupación por nuestro liderazgo y cultura corporativa». Leonard retrocedió como si hubiera despertado de una larga y acariciada fantasía. Su mirada se desvió hacia la pequeña sala de juntas donde Olivia todavía permanecía sentada serena y una aguda inquietud se instaló en su pecho. Mientras tanto, Olivia se permitió una sonrisa discreta cuando su teléfono volvió a sonar con la breve actualización de David. Fase 1 completada. Las acciones cayeron un 8% en 30 minutos. Esto fue más que una retribución personal. Fue la advertencia más poderosa que Leonard y los de su clase pudieron recibir. Olivia comprendió que en el despiadado reino de las finanzas, a veces el mensaje más claro debe transmitirse en el único lenguaje que las personas como Leonard realmente comprenden: el dinero y los mercados. Él podría haberla despedido, burlado de ella públicamente, pero no se dio cuenta de que la modesta mujer que tenía frente a él hoy era la fuerza misma que controlaba el destino financiero de su empresa, ejerciendo el poder de una inversión de $4.000 millones. Con calma, Olivia recogió sus documentos y se levantó. No había nada más que decir. La decisión estaba tomada y Leonard Harrison aprendería la lección más difícil de su carrera. La arrogancia y el desprecio siempre tienen un precio mucho mayor del que jamás imaginó. Leonard se quedó clavado en el suelo de su oficina privada, con los ojos pegados a los brillantes números rojos en la pantalla de su computadora. La luz de la pantalla bailaba sobre su rostro ceniciento a medida que los datos se actualizaban línea tras línea, indicando que las acciones de Terranova Technologies estaban cayendo sin control. En ese momento, todo el orgullo y la arrogancia habitual de Leonard parecieron hacerse añicos. El tono de llamada de su teléfono atravesó el aire tenso, urgente, insistente y frío, sacando a Leonard de su trance. Se giró para mirar a Jessica. Su desesperación se mezclaba con furia. Jessica siguió adelante, esforzándose por mantener la calma, aunque su voz temblaba de preocupación. «Señor Harrison, acabamos de recibir llamadas urgentes de varios accionistas importantes. Las acciones han caído un 15% en menos de una hora y siguen en caída libre». Leonard se dio la vuelta bruscamente, con un tono cortante y tenso. «¿Qué demonios está pasando? ¿Jessica? Necesito una explicación clara ahora mismo». Jessica dudó un momento, bajando la vista hacia la carpeta que tenía en las manos. Respiró hondo antes de hablar en un susurro reticente que, sin embargo, resonó con fuerza en la mente de Leonard. «Parece que todo se remonta a la reunión de esta mañana. Sir Olivia Johnson, la mujer que conoció antes, es en realidad la directora ejecutiva de Johnson Capital Partners, la firma de inversión que gestiona más de $50,000 millones en activos. Ella fue quien decidió directamente la inversión de $400 millones en Terranova». Su voz se volvió tan baja que apenas llegó a ser un susurro, pero cada palabra resonó, destruyendo las últimas ilusiones de control de Leonard. Sintió que se le cortaba la respiración,
Las mejillas le ardían de vergüenza y miedo. Se agarró al borde del escritorio en busca de apoyo. Recuerdos de cómo la forma en que había tratado a Olivia inundó su mente, el escarnio público, la negativa a estrecharle la mano, todo ahora cristalizado en un dolor despiadado. Leonard murmuró, aturdido, Olivia Johnson, capital de Johnson. Dios mío, ¿qué he hecho? Jessica lo miró con lástima y confusión. Nunca había visto a su poderoso jefe tan vulnerable y presa del pánico. En ese momento, la puerta de la oficina de Leonard se abrió de golpe y el equipo directivo entró apresuradamente, con rostros sombríos y desconcertados. Entre ellos, el director financiero, Eric Wilson, no tardó en exigir una respuesta. Harrison, ¿puedes explicar por qué nuestras acciones están en caída libre? Los accionistas llaman sin parar. Esto es un desastre. Leonard no dijo nada al principio. Se quedó inmóvil, luego se giró lentamente para mirar a Eric y a los demás, con los ojos encendidos por una mezcla de rabia y desesperación. Ustedes son los responsables de este desastre. ¿Por qué ninguno de ustedes me advirtió sobre el verdadero estatus de Olivia Johnson? ¿Cómo permitieron que me reuniera con alguien tan poderoso sin revelarle todo? Eric replicó con dureza. No puedes culparnos de eso, Leonard. Tú eres el que subestimaste a la gente y dejaste que la arrogancia te cegara. Te advertimos repetidamente sobre tu cultura de falta de respeto, ¿pero alguna vez escuchaste? Otro director, Michael, se sumó al debate. No tenemos tiempo para culpar a nadie. Necesitamos una reunión de emergencia ya mismo para encontrar la manera de contener esta crisis. Leonard asintió en silencio, obligado a admitir que la situación se le había escapado por completo de las manos. Un terror absoluto se apoderó de él. Su difícil carrera y reputación estaban al borde del colapso. Todo por culpa de unos pocos errores arrogantes. Minutos después, toda la alta dirección de Terteranova se había reunido en la sala de juntas principal. Reinaba el caos. Las voces se superponían en acusaciones, pero nadie ofrecía una solución viable. Leonard se sentó a la cabecera de la mesa, con la desesperación grabada en el rostro mientras luchaba por recuperar la compostura. Carraspeando, finalmente habló. Silencio, por favor. Lo que necesitamos ahora es contactar a Olivia Johnson y Johnson Capital para explicar la situación. Puede que no sea demasiado tarde para solucionar esto. Eric respondió con frialdad. ¿De verdad crees que la señorita Johnson nos escuchará después de lo que hiciste esta mañana? Esto no es solo un golpe financiero. Es el colapso de la reputación de nuestra empresa. Y credibilidad. Nos arriesgamos a perder esa inversión de $4,000 millones y a provocar un éxodo masivo de otros inversores. Leonard tragó saliva con dificultad, con la furia y la desesperación chocando en su interior. Nunca se habría imaginado allí, traicionado por su propio equipo, desechó por la misma arrogancia y prejuicios que siempre había rechazado. Mientras la sala de juntas estallaba en un acalorado debate, Leonard miraba por la ventana, con la mente vacía. La crisis que enfrentaba era más que financiera. Era la consecuencia inevitable del desprecio que había mostrado a los demás, de su desprecio por la decencia básica y, sobre todo, de su incapacidad para reconocer el poder invisible de aquellos a quienes consideraba indignos. Ahora Leonard Harrison tenía que enfrentarse a una amarga verdad. Había provocado la peor crisis en la historia de la empresa con sus propias manos. Y la comprensión más aterradora era que la mujer a la que había subestimado tanto, Olivia Johnson, era quien realmente controlaba su destino y el de Terteranova Technologies. Leonard aún se tambaleaba por la conmoción y la impotencia cuando el sonido de los mensajes entrantes lo devolvió a la dura realidad. Realidad. Observó la pantalla de su teléfono, donde una avalancha de alertas mostraba que las acciones de Terteranova Technologies continuaban su pronunciada caída. Cada notificación era como una puñalada más para su orgullo, que ya se estaba desmoronando. En ese momento, una grabación de audio apareció repentinamente en los principales medios de comunicación y redes sociales.
Nadie más que la propia Olivia Johnson había publicado pruebas irrefutables de la reunión de esa mañana. En la grabación, la voz de Leonard era inconfundible, cargada de desprecio e insultos severos. Los comentarios racistas que había usado para degradar a Olivia ahora resonaban en millones de oídos, sin dejarle margen para la negación o la excusa. Aturdido, Leonard miró fijamente la pantalla de su computadora mientras el video corría como la pólvora. Se dio cuenta de que no tenía dónde esconderse. Sus palabras y acciones, antes encubiertas por la apariencia de su poder, ahora estaban expuestas a la luz pública. Presa del pánico, agarró su teléfono e intentó llamar a Olivia. Creía que una disculpa sincera, por tardía que fuera, aún podría salvar algo. Pero ella no. Respuesta. Tras varios intentos, recibió una fría respuesta de ella. Nos vemos en la oficina. Leonard salió disparado de la sede de Terra Nova, a toda velocidad, hacia la elegante torre de oficinas de Johnson Capital Partners. A diferencia de su primer encuentro, entró en el edificio ahora agobiado por el miedo y la incertidumbre. Cada mirada que encontró rebosaba desprecio y burla. Olivia esperaba en la espaciosa oficina con paredes de cristal y vistas a la bulliciosa calle. Cuando Leonard entró, ella permanecía serena, con los brazos cruzados, y su fría mirada delataba decepción e ira. Se acercó a ella, inclinó la cabeza y balbuceó una disculpa forzada. Señorita Johnson, le pido disculpas sinceras por lo sucedido. Mi comportamiento fue inaceptable y espero que me des la oportunidad de enmendarlo. Olivia no dijo nada al principio, observándolo atentamente. Después de un pesado silencio, habló en un tono firme y autoritario. Señor Harrison, no tiene por qué perder el tiempo con disculpas vacías. No me importa su falso arrepentimiento. Lo que quiero es un cambio real. Una cultura corporativa sana donde todos sean tratados con respeto. Esa es su verdadera obligación. El rostro de Leonard palideció e instintivamente dio un paso atrás ante la fuerza de su convicción. Acostumbrado a ejercer poder sobre los demás, ahora se sentía vulnerable e indefenso ante sus propios errores. Olivia insistió, con voz cada vez más severa. Le di una clara oportunidad para demostrar el verdadero valor de Terra Nova, pero eligió el desdén y la intolerancia. Ahora debe afrontar las consecuencias de su propia decisión. Leonard tragó saliva con dificultad, buscando excusas, pero se quedó en silencio. En el fondo él sabía que ella tenía razón. Su arrogancia y actitud discriminatoria habían llevado a la empresa a su peor crisis. Cuando salió de la oficina de Johnson Capital, decenas de periodistas lo rodearon. Los flashes de las cámaras le picaban en los ojos mientras llovían preguntas incisivas. Señor Harrison, ¿cómo responde a las nuevas pruebas de racismo publicadas? ¿Crees que Terra Nova podrá sobrevivir a este escándalo? ¿Renunciarás a asumir la responsabilidad de lo ocurrido? Leonard se abrió paso entre la multitud, buscando una vía de escape que no existía. La noticia del escándalo se extendió como un reguero de pólvora. Las acciones cayeron aún más, lo que provocó un éxodo masivo de inversores. De regreso a la sede de Terra Nova, Leonard fue convocado a una reunión de emergencia con los mayores accionistas. La otrora grandiosa sala de juntas se sentía gélida y amenazante. Los accionistas lo miraron con furiosa decepción. No hacían falta palabras, comprendió que su confianza en él estaba completamente destrozada. Richard Bennett, el venerable presidente de la junta directiva de Terra Nova, se levantó y miró fijamente a Leonard. Leonard, no solo has dañado gravemente la reputación de la empresa, sino que también has puesto en peligro el futuro de miles de empleados. La junta exige que presente de inmediato un plan concreto y viable para resolver esta crisis, o esté preparado para aceptar las consecuencias que usted mismo ha provocado. Leonard agachó la cabeza, incapaz de responder. Por primera vez en su vida, se sintió completamente pequeño e impotente. Afuera, la ciudad latía. Leonard comprendió que lo que había perdido era más que dinero o reputación.
Era el respeto de quienes una vez creyeron en él. Había ganado contra el viento, y ahora debía enfrentarse a la tormenta más feroz de su vida, una tormenta nacida de la arrogancia y los prejuicios que tan imprudentemente desestimó. Cuando Leonard salió de la sala de juntas, sintió con absoluta claridad que la pesadilla que siempre había temido se estaba haciendo realidad. Apenas horas después de que Olivia Johnson rechazara su hueca disculpa, se hizo pública una cascada de revelaciones sobre el escándalo dentro de Terra Nova Technologies, desatando un tsunami de indignación que arrasó con todo el prestigio inventado que Leonard había construido con tanto cuidado. En las oficinas de Johnson Capital Partners, Olivia estaba sentada tranquilamente frente a la pantalla de su computadora, con expresión serena pero resuelta. Con solo pulsar unas teclas, provocó la publicación de un expediente meticulosamente preparado, repleto de pruebas de discriminación racial, una cultura corporativa tóxica y abusos de poder por parte de los altos ejecutivos de Leonard y Terra Nova. Esos archivos confidenciales se enviaron directamente a la Comisión de Bolsa y Valores de EU. Las autoridades laborales federales, las principales corporaciones, los organismos de control de la ética y los mayores inversores institucionales de la firma. En el momento en que esos documentos se publicaron, tanto los mercados como los medios de comunicación se tambalearon. Los grandes inversores que una vez depositaron una confianza inquebrantable en Terra Nova comenzaron a abandonar el barco. Las conferencias de prensa de emergencia se multiplicaron y los principales analistas financieros emitieron avisos urgentes. Manténgase alejado de las acciones de Terra Nova a toda costa. Pero la crisis no terminó ahí. Animados por la audacia de Olivia, los exempleados de Terra Nova, una vez silenciados por la intimidación, recurrieron a las redes sociales para compartir relatos desgarradores del entorno laboral tóxico que habían soportado. Relataron casos de humillación pública a manos de Leonard y experiencias de cómo sus ideas fueron rechazadas por motivos de raza, género o antecedentes. Cada testimonio personal golpeaba como una cuchilla afilada, destrozando aún más la ya frágil reputación de Terra Nova. El hashtag que exponía a Terra Nova explotó en Twitter, Facebook y LinkedIn, atrayendo millones de visitas e intensificando el escrutinio público. Periodistas y los principales medios de comunicación indagaron en el pasado de Leonard y en su historial, desenterrando aún más escándalos enterrados hacía tiempo. Leonard sintió como si el mundo entero se hubiera vuelto en su contra. Sentado solo en su oficina vacía, todo vestigio del poder y el orgullo que una vez tuvo se había evaporado. Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas entrantes, pero le faltaba el coraje para responder, consciente de que al otro lado solo había severas exigencias, acusaciones y amenazas legales. Justo cuando Leonard pensaba que la situación no podía empeorar, Richard Bennett, el venerable presidente de la junta directiva de Terra Nova, apareció en su puerta. Su rostro era más frío y severo que nunca. Leonard, dijo Bennett con voz acerada e inflexible. La Junta ha convocado una sesión de emergencia y ha decidido suspenderte como director ejecutivo, efectivo inmediatamente. Iniciaremos una investigación interna independiente para examinar todas las acusaciones contra usted y los demás altos ejecutivos. Fue como un golpe de gracia. Leonard intentó protestar, pero Bennett lo interrumpió sin piedad. No tiene voz aquí. Debe comprender que esto es consecuencia de sus propias acciones. No podemos permitir que la empresa sea destruida por la imprudencia y el desprecio de una sola persona. Dicho esto, Bennett se dio la vuelta y se marchó, dejando a Leonard paralizado por la desesperación. Comprendió que todo lo que había construido se enfrentaba al colapso total y que él mismo pronto tendría que responder ante las autoridades por estas graves acusaciones. Mientras tanto, la investigación interna independiente de Terra Nova cobraba impulso. Investigadores designados por la Junta entrevistaron a cientos de empleados y analizaron miles de correos electrónicos, mensajes y grabaciones internas. Cada día que pasaba, salían a la luz nuevas pruebas de la cultura tóxica que Leonard había fomentado durante años. Correos electrónicos ofensivos y discriminatorios,
Reuniones grabadas en las que Leonard rechazaba descaradamente las ideas de mujeres y personas de color. Todo quedó al descubierto bajo la implacable mirada del escrutinio público. Leonard reconoció que no le quedaba nada. Ocultar. Cada una de sus acciones era ahora un libro abierto. Olivia, desde su oficina de Johnson Capital, monitoreaba cada desarrollo. No celebró la caída de Leonard, pero comprendió que era necesario allanar el camino hacia una cultura corporativa más justa y saludable. Para Olivia, exponer estos documentos no se trataba simplemente de castigar a Leonard. Más importante aún, era un mensaje claro para todo el mundo empresarial. Nadie tiene derecho a menospreciar el valor de otro ni abusar del poder para oprimir y discriminar. El verdadero cambio a veces exige enfrentar una resistencia férrea de actores arraigados como Leonard Harrison. Ahora Leonard se enfrentaba a una dura verdad. Ya no controlaba el juego. Todo el poder que una vez había ejercido se había evaporado, reemplazado por el peso aplastante de la presión pública, de los accionistas y legal. Finalmente estaba pagando el precio de la arrogancia y los prejuicios que había ignorado durante tanto tiempo. Y la mujer a la que había insultado tan públicamente, Olivia Johnson, era quien tenía la última palabra sobre su destino y el futuro de Terranova Technologies. Cuando la puerta de la oficina del socio de Olivia en Johnson Capital se cerró tras Leonard y su abogado, un profundo silencio se apoderó de la espaciosa sala. Leonard había entrado aquí una vez, rebosante de arrogancia y confianza. Pero hoy se alzaba como un hombre derrotado, con el rostro demacrado, la mirada cansada y desesperada. Olivia se sentó frente a él, con la mirada fría e inquebrantable. Bañada por la luz que se filtraba a través de los ventanales, era más que una poderosa directora ejecutiva. Encarnaba una revolución, un cambio inevitable que Leonard ya no podía evitar. Estamos aquí con la esperanza de alcanzar una solución razonable para ambas partes. El abogado de Leonard, Thomas Grayson, comenzó con cuidado, con un tono cortés y mesurado. Olivia se limitó a asentir con discreta cortesía, su compostura aún irradiaba autoridad. Leonard respiró hondo, esforzándose por mantener la voz serena. Olivia, sé que está disgustada por lo sucedido, pero podemos negociar un resultado mejor que continuar con esta tensión. Olivia ladeó ligeramente la cabeza, con una leve sonrisa cómplice en los ojos. Señor Harrison, no se trata de mi satisfacción personal. Lo que importa es si usted y Terranova tienen el coraje para un cambio radical. Leonard frunció el ceño, luchando por controlar la inquietud que lo invadía. Nadie había desafiado su autoridad tan directamente. ¿Qué quieres decir exactamente, Olivia?, preguntó, con la voz delatando su tensión. Lentamente, Olivia abrió un grueso expediente sobre la mesa con fuerza deliberada, y luego pronunció cada palabra con claridad cristalina. Si Terranova aún quiere esa inversión de $4.000 millones de Johnson Capital, su empresa debe emprender reformas radicales que vayan mucho más allá de las promesas vacías. Leonard tragó saliva, entrecerrando los ojos mientras miraba el expediente. ¿Puede ser más específico sobre esas reformas? Sin dudarlo, Olivia expuso sus exigencias, con voz firme e inflexible. Primero, debe divulgar completamente su sistema interno de compensación. Toda la información sobre salarios y beneficios de los empleados debe ser públicamente transparente, eliminando cualquier disparidad basada en género, raza o cualquier otro factor arbitrario. Leonard abrió la boca para protestar, pero Olivia insistió antes de que pudiera interrumpirlo. Segundo, Terranova debe comprometerse con políticas de contratación justas y diversas, garantizando la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen, raza o género. Estas políticas serán estrictamente supervisado por un organismo independiente designado por nosotros. La insatisfacción de Leonard era evidente. Señorita Johnson, ¿no se está inmiscuyendo en los asuntos internos de nuestra empresa? La respuesta de Olivia fue firme como una roca. Señor Harrison,
Esta no es una inversión trivial. Debemos asegurarnos de que no fomente la conducta indebida y la cultura tóxica que ha fomentado. En tercer lugar, y lo más crucial, Terranova debe aceptar evaluaciones independientes periódicas realizadas por un tercero que seleccionemos. Los resultados de dichas evaluaciones se harán públicos. Leonard se levantó de un salto, furioso. Olivia, ¿de verdad intentas quitarme el control de la empresa que construí? Olivia respondió a su arrebato con una calma gélida, con palabras precisas como cuchillas. No estoy aquí para destruirte ni a ti ni a Terranova. Al contrario, te ofrezco la oportunidad de salvar lo que queda después del caos que has soportado con promesas vacías. Estos cambios deben ser concretos, irreversibles y sin concesiones. Leonard guardó silencio durante varios segundos, con la respiración entrecortada. Sintiendo la creciente tensión, Thomas Grayson se inclinó hacia adelante y le aconsejó amablemente a Leonard que mantuviera la calma. Luego se volvió hacia Olivia. Señorita Johnson, ¿podríamos ajustar algunas de estas condiciones? Creo que Terranova podría necesitar más tiempo. Olivia lo interrumpió al instante, con voz firme e inquebrantable. No, estas condiciones no son negociables. Terranova debe aceptarlas en su totalidad o perderá la inversión de $4.000 millones para siempre. Dudo que su junta directiva y sus accionistas estén dispuestos a renunciar a eso. Leonard miró fijamente a Olivia, con una mezcla de furia y desesperación en sus ojos. Comprendió que estos términos no solo amenazaban su autoridad personal, sino que ponían en peligro toda su posición de liderazgo. Pero también sabía que no tenía ninguna alternativa real. La presión de los inversores, del mercado y de la opinión pública fue implacable. Tuvo que tomar una decisión incluso en esas terribles circunstancias. Después de un tenso silencio, Leonard exhaló con resignación e inclinó la cabeza. Está bien, Terranova aceptará tus condiciones. Implementaremos estas reformas según lo requiera el capital de Johnson. Olivia asintió, su expresión impasible, tan fría y resuelta como siempre. Espero que entiendan una cosa. Este es solo el primer paso. El éxito de estas reformas depende completamente de su compromiso genuino. Y recuerden, si rompen su promesa o intentan engañarnos de nuevo, las consecuencias serán mucho peores que cualquier cosa que enfrenten hoy. Leonard se levantó lentamente y salió de la oficina, con el corazón apesadumbrado y la mente agitada. Sabía que esta negociación marcaba un punto de inflexión crucial, no solo para el futuro de la empresa, sino también para el suyo. Olivia lo vio irse en silencio, plenamente consciente de que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Pero hoy había logrado la victoria más crucial, obligando a Leonard Harrison a afrontar la verdad y aceptar que la cultura tóxica de Terranova no podía perdurar ni un día más. En el momento en que Leonard salió de la oficina de Olivia, abrumado por la confusión y el temor, la junta directiva de Terranova Technologies convocó una reunión de emergencia para tomar una decisión que ya no podía posponerse. Nunca la cavernosa sala de juntas se había sentido tan pesada. La mirada del director estaba tensa, inquieta, pero decidida. Bajo la intensa presión de la opinión pública, el mercado y los principales accionistas sabían que no tenían más remedio que aceptar los cambios radicales que Olivia había exigido. El presidente Richard Bennett se levantó, con rostro serio, y anunció lo inevitable. No podemos negar que la compañía se encuentra en su crisis más grave hasta la fecha. La junta directiva decidió por unanimidad que Leonard Harrison será destituido de su cargo de director ejecutivo con efecto inmediato. Un silencio cargado invadió la sala. Aunque los miembros lo anticipaban, la declaración formal de Richard recalcó el peso de lo que estaba a punto de suceder. Leonard permaneció sentado en silencio, con el rostro ceniciento, luchando por ocultar su profunda decepción e ira. Al mismo tiempo, Richard continuó, dirigiéndose al director financiero de la compañía. Nombramos a Patricia Winters, nuestra directora financiera, como directora ejecutiva interina para guiar a Terranova en esta crisis. Patricia Winters,
Una serena mujer de mediana edad con cabello castaño claro cuidadosamente recogido, permaneció de pie con calma. Conocida por su inteligencia, decisión e imparcialidad, comprendió que esta era su oportunidad de erradicar la cultura tóxica que había llevado a Terranova al borde del abismo. Desde su primer día en su nuevo cargo, Patricia convocó a todos los altos directivos a una reunión urgente. Algunos de los directores más conservadores intercambiaron miradas incómodas, pero Patricia habló con claridad y determinación. Debemos implementar las amplias reformas exigidas por Johnson Capital Partners. No aceptaré ninguna razón de demora ni desdén. Cualquiera que se sienta incapaz de cumplir con nuestros nuevos estándares de transparencia y diversidad puede marcharse. Un murmullo de descontento se extendió por la sala. Michael Edwards, un antiguo director de Leonard, se puso de pie para objetar con firmeza. Señorita Winters, ¿se da cuenta de que está socavando la base de liderazgo de esta empresa? Las reformas son necesarias, pero ¿son estas medidas drásticas la solución adecuada? Patricia respondió a su desafío sin dudarlo, con la mirada fija. Precisamente esa supuesta base de liderazgo es lo que nos ha llevado al límite. A menos que descartemos esos valores erróneos, esta empresa no puede sobrevivir. Patricia impulsó entonces una serie de reformas decisivas. Ordenó la divulgación completa de la compensación de todos los empleados, eliminando las desigualdades que se habían arraigado durante años. Simultáneamente, despidió a varios directores conservadores arraigados, conocidos por sus actitudes discriminatorias, individuos que habían ocupado puestos influyentes durante demasiado tiempo. Cada uno. El despido desató un intenso debate tanto dentro como fuera de la empresa. Algunos argumentaron que Patricia se estaba precipitando, añadiendo caos a un periodo ya turbulento. Pero ella se mantuvo firme, consciente de que estas audaces medidas eran esenciales para restablecer la confianza entre empleados e inversores. Durante los días siguientes, Patricia supervisó personalmente la creación de un comité independiente de supervisión de diversidad y equidad, implementando estándares de contratación objetivos y transparentes. Rápidamente se estableció una organización externa, designada por Johnson Capital Partners, para realizar rigurosas evaluaciones periódicas del entorno laboral y la cultura corporativa de Terranova. Al principio, muchos empleados y gerentes de nivel medio dudaban de la eficacia de estos cambios. Sin embargo, en cuestión de semanas, comenzaron a ver el compromiso genuino de Patricia. Gradualmente, se reconstruyó la fe y se encendió la esperanza entre quienes habían soportado durante mucho tiempo los prejuicios y la presión de los mercados financieros. Las acciones de Terranova inicialmente fluctuaron bruscamente en respuesta a las drásticas acciones de Patricia, pero los inversores pronto reconocieron el genuino giro de la empresa hacia un cambio positivo. Los analistas financieros pasaron de emitir advertencias de desactivación de celulares a recomendar una estrecha vigilancia del progreso de la reestructuración de Terranova. En su oficina de Johnson Capital Partners, Olivia Johnson seguía cada desarrollo con cautelosa satisfacción. Comprendía los desafíos que enfrentaba Patricia y esto reforzaba su confianza en que la inversión de $4.000 millones que estaba considerando podría catalizar una profunda transformación. Mientras tanto, Leonard, sentado en su lujoso pero solitario apartamento, seguía la noticia de la transformación de Terranova. Comprendía con amargura que la empresa comenzaba a resurgir sin el bajo el decidido liderazgo de Patricia. Cada nueva política y reforma le servía de doloroso recordatorio. Su caída no fue el resultado de una sola decisión descuidada, sino el resultado inevitable de una cultura tóxica que había construido y mantenido durante años. Patricia Winters sabía que el camino por delante aún presentaba muchos desafíos, pero creía profundamente en el poder de la transparencia y la equidad. Estaba decidida a impulsar una verdadera revolución cultural, una que dejara una huella imborrable en la historia de Terranova. En cuanto la puerta de la oficina de Olivia en Johnson Capital Partners se cerró tras Leonard y su abogado, un profundo silencio invadió la amplia sala. Leonard había entrado allí rebosante de arrogancia y confianza,
pero hoy parecía un hombre derrotado, demacrado, exhausto y desesperada. Olivia se sentó frente a él, con la mirada fría e inquebrantable. Bajo la brillante luz que se filtraba a través del suelo y dos ventanales, era más que una poderosa directora ejecutiva. Encarnaba una revolución, un cambio que Leonard ya no podía eludir. Estamos aquí con la esperanza de alcanzar una solución razonable para ambas partes, comenzó el abogado de Leonard, Thomas Grayson, con voz cautelosa y educada. Olivia simplemente asintió, manteniendo su semblante tranquilo y autoritario. Leonard respiró hondo y se obligó a mantener la voz firme. Olivia, sé que no estás contenta con lo ocurrido, pero seguro que podemos encontrar algo mejor que este impas. Olivia ladeó ligeramente la cabeza, con un dejo de diversión en los ojos. Señor Harrison, no se trata de mi satisfacción personal. Lo que me preocupa es si usted y Terteranova tienen el coraje para un cambio radical. Leonard frunció el ceño, intentando ocultar la creciente incomodidad que lo invadía. Nadie había desafiado nunca su autoridad de forma tan directa. ¿Qué quiere decir exactamente, Olivia?, preguntó, con la voz tensa. Lentamente, Olivia abrió el grueso expediente sobre la mesa con fuerza deliberada y pronunció cada palabra con férrea claridad. Si Terteranova aún quiere esa inversión de $4.000 millones de Johnson Capital, su empresa debe emprender reformas radicales que vayan mucho más allá de las promesas vacías. Leonard tragó saliva y miró el expediente con escepticismo. ¿Puede especificar qué reformas tiene en mente? Sin dudarlo, Olivia expuso sus exigencias con tono firme e inflexible. Primero, debe revelar completamente su sistema de compensación. Toda la información sobre salarios y beneficios de cada empleado debe ser públicamente transparente para eliminar cualquier disparidad basada en género, raza o cualquier otro factor arbitrario. Leonard comenzó a protestar, pero Olivia lo interrumpió de inmediato. Segundo, Terteranova debe comprometerse con políticas de contratación justas y diversas, garantizando la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen, raza o género. Estas políticas serán supervisadas rigurosamente por un organismo independiente designado por nosotros. La impaciencia de Leonard se hizo evidente. Señorita Johnson, ¿no se está metiendo en los asuntos internos de nuestra empresa? Olivia respondió con serenidad, sin la menor duda. Señor Harrison, una inversión de $4.000 millones no es un juego. Necesitamos asegurarnos de que no fomente la mala conducta y la cultura tóxica que fomentaste. En tercer lugar, y más importante aún, Terteranova debe aceptar auditorías independientes periódicas realizadas por un tercero que seleccionemos. Los resultados de esas auditorías se publicarán. Leonard se puso de pie de un salto, con furia en la voz. Olivia, ¿de verdad intentas quitarme el control de la empresa que construí? Olivia permaneció sentada, con un tono cortante y afilado. No tengo ningún deseo de destruirte ni a ti ni a Terranova. Intento ayudarte a salvar lo que queda después del caos que has causado. Pero no aceptaré promesas vacías. Estas reformas deben ser concretas, específicas e irreversibles. Leonard guardó silencio durante unos instantes, con un nudo en la garganta. Percibiendo la tensión, Thomas Grayson lo instó en voz baja a mantener la calma y luego se dirigió a Olivia. Señorita Johnson, podríamos ajustar algunas de estas condiciones. Terteranova podría necesitar más tiempo. Olivia lo interrumpió al instante, con la voz firme. No, estas condiciones son, no negociable. Terranova debe aceptarlos en su totalidad o perderá la inversión de $4.000 millones para siempre. Dudo que su junta directiva y sus accionistas estén dispuestos a renunciar a eso. Leonard la miró fijamente, con una mezcla de ira y desesperación en los ojos. Sabía que estas exigencias amenazaban no solo su autoridad personal, sino también su futuro liderazgo. Sin embargo, también comprendía que no tenía otra opción. La presión de los inversores, el mercado y la opinión pública no le dejaba otra opción que decidir,
incluso en las peores circunstancias. Tras una pausa tensa, Leonard exhaló resignado e inclinó la cabeza. De acuerdo, Terranova aceptará sus condiciones. Implementaremos estas reformas según lo requiera Johnson Capital. Olivia asintió, con una expresión inalterada, aún fría y resuelta. Espero que entienda que este es solo el primer paso. El éxito de estas reformas depende de su compromiso genuino. Y recuerde, si rompe su promesa o intenta engañarnos de nuevo, las consecuencias serán mucho más graves que cualquier cosa que enfrente hoy. Leonard se levantó lentamente y salió de la oficina, con el corazón apesadumbrado y la mente agitada. Comprendió que esta negociación marcaba un punto de inflexión crucial, no solo para el futuro de la empresa, sino también para el suyo propio. Olivia observaba. Lo dejó marchar en silencio, plenamente consciente de que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Pero hoy había logrado la victoria más crucial, obligando a Leonard Harrison a afrontar la verdad y aceptar que la cultura tóxica que había creado no podía sobrevivir ni un día más. Tras ese juicio histórico, el ambiente en Terranova Technologies experimentó una transformación completa. Los meses de tensión, conflicto e incertidumbre dieron paso a un nuevo espíritu de esperanza, confianza y energía positiva bajo el liderazgo decisivo de Patricia Winter. Patricia reconoció que su misión iba mucho más allá de la mera gestión de crisis. Se le encomendó reconstruir la cultura de la empresa desde cero, garantizando que los graves errores del pasado no se repitieran jamás. Con una determinación inquebrantable, impulsó reformas radicales, desde un sistema de contratación justo y transparente hasta sólidas políticas de diversidad e inclusión. Donde la cultura de Terranova había sido conocida por su autoritarismo y prejuicios, se volvió abierta y transparente. Cada semana, Patricia celebraba reuniones públicas para solicitar la opinión de los empleados, cultivando un lugar de trabajo donde todos se sentían escuchados y respetados. Aquellos que antes guardaban silencio por miedo ahora se sentían empoderados para compartir ideas e innovaciones sin temor al castigo o al desprecio. Patricia también colaboró estrechamente con organizaciones independientes para realizar auditorías culturales periódicas. Los informes de estas auditorías se publicaron, lo que renovó la confianza de los inversores del mercado. Bajo esta rigurosa supervisión, la reputación de Terranova se recuperó gradualmente y emergió como un nuevo símbolo de cambio positivo en una industria criticada durante mucho tiempo por su conservadurismo y prácticas desleales. En este contexto de revitalización, Olivia Johnson, quien había estado siguiendo de cerca cada desarrollo, organizó una reunión formal con Patricia para discutir el futuro de Johnson Capital Partners, que contemplaba una inversión de $4.000 millones. Se reunieron en la sede de Terranova, en una sala de conferencias luminosa y acogedora que reflejaba la renovada filosofía de la compañía. Cuando Olivia entró, percibió de inmediato la diferencia. La frialdad y los prejuicios que antes había encontrado habían desaparecido, reemplazados por sonrisas amables y cálidos saludos, prueba tangible del arduo trabajo de Patricia. Patricia se levantó para darle la bienvenida, ofreciéndole una sonrisa genuina y cálida. Bienvenida de nuevo, señorita Johnson. Espero que pueda ver los notables cambios que hemos logrado en Terranova. Olivia le devolvió la sonrisa, con una mirada genuina. Satisfacción. He estado siguiendo de cerca tus reformas, Patricia. Sinceramente, has superado mis expectativas. Su conversación fue franca y abierta. Patricia detalló los éxitos de la reforma, las impresionantes estadísticas sobre el aumento de la representación de mujeres y personas de color en puestos directivos, la transparencia y compensación totales, y los programas que hicieron que los empleados se sintieran valorados y escuchados. Tras escuchar atentamente, Olivia asintió y anunció lo que todos esperaban. Patricia, me complace confirmar que Johnson Capital Partners procederá con la inversión total de $4.000 millones en Terranova. Creo que esta no solo es una decisión empresarial acertada, sino también un sólido voto de confianza en la nueva cultura corporativa que tú y tu equipo están construyendo.
La noticia de la inversión de $4.000 millones se difundió rápidamente, provocando una reacción positiva inmediata en el mercado. Las acciones de Terranova subieron de forma constante a medida que se restablecía la confianza de los inversores. Los analistas financieros comenzaron a considerar a Terranova un modelo de gobierno corporativo, transparencia y cultura inclusiva. Bajo el liderazgo de Patricia, Terranova no solo se recuperó, se convirtió en pionera del sector. Otras importantes empresas tecnológicas siguieron el ejemplo, reestructurando sus propios sistemas internos y eliminando el negativismo arraigado, la adopción de prácticas de contratación justas y la contratación de auditorías culturales independientes. Inmersa en escándalos y crisis, Terranova experimentó un renacimiento notable gracias a la audaz visión de Patricia y al respaldo estratégico de Olivia Johnson. Los antiguos escépticos de la empresa ahora se enorgullecían de formar parte de esta poderosa transformación. Y Leonard Harrison, quien una vez ejerció la autoridad suprema en Terranova, solo podía observar estos triunfos desde la distancia, consumido por un profundo arrepentimiento. Comprendió que el poder que había codiciado era, en última instancia, una elucidación. El verdadero poder residía en el respeto, la equidad y la transparencia que Patricia y Olivia habían defendido incansablemente. El resurgimiento de Terranova marcó más que un éxito empresarial. Fue un punto de inflexión histórico en la forma en que las empresas perciben el papel esencial de la diversidad y la equidad. Con su decisiva inversión, Olivia Johnson envió un mensaje contundente. La igualdad, el respeto y la inclusión no son meros ideales, sino requisitos vitales para el éxito duradero de cualquier organización en el mundo actual. El espectacular éxito de las profundas reformas de Terranova tuvo una rápida repercusión. A través de la industria tecnológica y el mundo financiero, Olivia Johnson reconoció que el drástico cambio de rumbo de Terranova no se limitaba a la historia de una sola empresa. Era una oportunidad única para impulsar un cambio positivo y duradero en todo el panorama de inversiones. Decidida a aprovechar este momento, Olivia ocupó un lugar central en un importante evento en Nueva York, al que asistieron los principales líderes financieros del mundo. Con confianza y contundencia, presentó los nuevos criterios de inversión de Johnson Capital Partners. A partir de ahora, cualquier empresa que busque financiación debe cumplir rigurosos estándares de igualdad, diversidad y transparencia en gobernanza y cultura. La sala quedó en silencio cuando Olivia declaró: de ahora en adelante, Johnson Capital evaluará a las empresas no solo por sus ganancias y potencial de crecimiento, sino también por su ética de liderazgo, cultura corporativa y un compromiso genuino con la diversidad y la inclusión. Esto no es simplemente lo correcto. Es la única manera de asegurar un valor sostenible tanto para los inversores como para la sociedad. Su audaz declaración conmocionó a la comunidad financiera global. Las empresas que buscaban el respaldo de Johnson Capital se apresuraron a reformar su gobernanza, modernizar sus políticas de contratación y transformar su cultura corporativa. En cuestión de semanas, decenas de importantes firmas adoptaron voluntariamente los estándares que Olivia había anunciado, lo que desencadenó una ola de reformas sin precedentes. En foros financieros y redes sociales, se debatieron intensamente sobre la responsabilidad corporativa y el papel de los grandes inversores. Ante la creciente presión, otras importantes firmas de inversión comenzaron a implementar criterios similares, reestructurando su selección de socios y la gestión de carteras para alinearse con estas nuevas normas. Pero Olivia sabía que cambiar el comportamiento corporativo requería más que solo estándares y discursos. Su objetivo era impulsar un cambio interno real empoderando a una nueva generación de líderes de comunidades históricamente olvidadas. Con ese objetivo, Johnson Capital lanzó un programa especial de inversión y capacitación para líderes emergentes de grupos subrepresentados, personas de color, mujeres e inmigrantes. La iniciativa proporcionó no solo capital, sino también capacitación intensiva en liderazgo y gobernanza, brindándoles la confianza y las habilidades para transformar sus propias empresas y comunidades. Estos líderes emergentes pronto dejaron huella,
logrando sólidos resultados comerciales y ejemplificando la diversidad y la equidad en la junta directiva. Olivia los acompañó como mentora práctica, ofreciéndoles consejos prácticos y una escucha comprensiva cuando enfrentaban desafíos. En una entrevista con Forbes, Olivia afirmó con firmeza: "El verdadero poder de inversión no reside en las ganancias a corto plazo. Se trata de moldear la sociedad y abrir oportunidades reales para todos. La inversión responsable no es una moda pasajera. Es un compromiso a largo plazo que todo gran inversor debe asumir". Desde la distancia, Leonard Harrison, el otrora todopoderoso CEO que lo perdió todo por su arrogancia y prejuicios, observó el ascenso de Olivia con creciente asombro. Se dio cuenta de que ella había logrado lo que él nunca se atrevió a imaginar: transformar el mundo empresarial mediante la influencia económica y una auténtica responsabilidad social. Mientras tanto, gracias al apoyo constante de Olivia, Patricia Winters y Terteranova prosperaron. La empresa se convirtió en un nuevo referente de éxito, basado en valores éticos y responsabilidad social. La recuperación total de Terteranova y su inspirador ejemplo animaron a otras empresas a creer que el rendimiento financiero y el bien común podían ir de la mano. Años después, subiendo al escenario para aceptar un prestigioso premio a la excelencia en inversión socialmente responsable, Olivia se dirigió a miles de personas con pasión y orgullo. Cada uno de nosotros elige el legado que deja. Yo elijo uno de igualdad, diversidad y transparencia. Elijo invertir en las personas, en los jóvenes líderes que transforman la sociedad cada día, dándoles poder, voz y oportunidades reales. El público estalló en aplausos. Pero Olivia sabía que su camino no había terminado. Se comprometió a seguir apoyando a la próxima generación de líderes, con todos sus recursos financieros y experiencia. Porque solo cuando el poder económico se usa con sabiduría, el mundo puede cambiar de verdad. La historia de Olivia Johnson y la revolución en Terteranova se convirtieron en una lección clásica para inversores y empresas de todo el mundo. Demostró no solo el poder transformador de una sola persona, sino también que la integridad, la transparencia y la diversidad no son meros ideales. Son la base más sólida para un éxito duradero. Y ese es el legado que Olivia Johnson se enorgullece de dejar. Un legado que va mucho más allá de las cifras. Un mensaje claro. El verdadero poder no reside en oprimir a los demás, sino en crear un cambio positivo y duradero para todos. ¿Y tú? ¿Crees que todas las empresas deberían adoptar estándares de igualdad de oportunidades y transparencia como los de Johnson Capital? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió e inspiró, dale a me gusta, comparte el video y suscríbete para ayudarnos a difundir estos valores positivos y hacer del mundo un lugar mejor. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima historia inspiradora.